Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo funciona el flash electrónico cuando lo utilizamos en manual, ¿vale? Cuando utilizamos el flash en manual, el flash lo que hace es emitir toda la cantidad de luz que tiene, digamos, almacenada, ¿vale? Por lo tanto, nos viene muy bien saber la formulita que vimos del número guía en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Es decir, ¿eso qué significa? Si, por ejemplo, este flash tiene un número guía 40, ¿vale? Si aplicamos la formulita que vimos en ese vídeo, podríamos decir, pues si mi sujeto está a 5 metros, ¿vale? Pues, y este es un número guía 40, ¿qué número F tengo que colocar en mi cámara para que ese sujeto esté correctamente iluminado? Pues voy a tener que colocar un F8, ¿no? 8 por 5, 40, ¿vale? De otra forma es, vale, vamos a suponer que yo quiero utilizar un F2, por el motivo que sea, porque quiero una profundidad de campo muy pequeña, ¿de acuerdo? Y entonces quiero utilizar F2. Si mi número guía es 40, ¿a qué distancia tiene que estar el flash del sujeto que vamos a iluminar? Pues 40 entre 2 a 20 metros, ¿vale? Aquí os hago un pequeño inciso, y es que, como estamos hablando, de lo que estamos hablando es de colocar el flash con respecto al sujeto. Es decir, no me refiero a la cámara con respecto al sujeto, ¿vale? Quiero decir, en otras palabras, que si yo quiero utilizar esos 20 metros, o sea, perdón, poner la luz a esos 20 metros, ¿vale? No significa que es que yo me tenga que poner a 20 metros, no. Es decir, yo puedo extraer el flash de la cámara, ponerlo a 20 metros y luego yo acercarme al sujeto, evidentemente, ¿de acuerdo? Y por eso, es decir, cuando hablamos del número guía y de la luz que emite el flash con respecto al sujeto, eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la distancia a la que la cámara esté con respecto al sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace el flash? Pues, como he dicho antes, el flash emite toda la cantidad de luz que tiene almacenada. ¿Eso qué significa? Que si yo mi sujeto con el número guía 40, por poner un ejemplo, y estoy utilizando un F8, si mi sujeto está a 5 metros, el flash lo que va a hacer es emitir toda esa cantidad de luz y a F8 y 5 metros, evidentemente lo va a iluminar correctamente. Vale, ¿qué pasa si el sujeto en lugar que estamos utilizando en este ejemplo, el sujeto está más cerca? Pues evidentemente que va a salir sobreexpuesto. ¿Por qué? Pues porque va a recibir demasiada cantidad de luz. En cambio, si el sujeto está a más de 5 metros, en este ejemplo, pues lo que va a hacer es que la luz no le va a llegar. O sea, le va a llegar poco, con lo cual el sujeto va a quedar subexpuesto. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el diafragma. Si el sujeto está a 5 metros y yo tengo que utilizar un F8, si abro el diafragma va a quedar sobreexpuesto. En cambio, si lo cierro, respecto a lo que me está pidiendo, pues va a quedar subexpuesto, como es lógico, ¿vale? Entonces, para utilizar el flash en manual, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar unas medidas bastante exactas, ¿de acuerdo? Hombre, un poquito más, un poquito menos, pero básicamente es una medida bastante exacta. En ese sentido, es también como se utilizan los flashes de estudio, ¿de acuerdo? Los flashes de estudio se ponen a una distancia y entonces así es como trabajamos, ¿de acuerdo? En manual. De hecho, con los flashes de estudio se trabaja en manual, no se trabaja ni en automático ni en ningún tipo de prioridad, ¿de acuerdo? Se trabaja en manual, pues igual. Con el flash de estudio en manual, la cámara también la vamos a poner en manual, ¿vale? Y con lo cual pondremos el flash a la distancia que indique el número guía con respecto al diafragma que estamos utilizando, ¿vale? Es decir, siempre son esos tres elementos los que tenemos que ir manejando, ¿vale? En función del número guía del flash y de la abertura del diafragma, pues la distancia, ¿de acuerdo? Bueno, en el próximo vídeo os explico cómo funciona el flash en automático y en TTL, que es una pequeña diferencia con respecto al flash en manual. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo.